¿Qué tal, amigos? El equipo de Más Comunidad se traslada hasta la Casa Nacional del partido para escuchar las declaraciones de Felipe Mujica, secretario general, sobre las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad Democrática. Creo que todo el mundo sabe que necesariamente esta rueda de prensa hay que dedicársela al acontecimiento o al evento que se produjo ayer en ocasión de la elección de los candidatos de uno de los sectores que están agrupados en lo que nosotros hemos denominado una de las minorías polarizadas del país. Ayer el país presenció cómo fueron presentados candidatos que en su totalidad eran militantes y dirigentes de un grupo de partidos agrupados en la MUC, y que esa decisión de postular candidatos, que ha sido fundamentalmente el oficio principal que ha tenido la MUC a la hora de tratar de aplicar lo que deberían ser sus responsabilidades. El MAS ha dicho en distintas oportunidades que la MUC lo que ha sido es un escenario de reparto electoral. Bueno, ayer se volvió a reiterar abiertamente esta situación. Cualquiera que revise los nombres postulados y posteriormente los nombres que la Comisión Electoral produjo, saca como conclusión que esa era una disputa entre un grupo de partidos, era una suerte de ajuste de cuentas que se produjo. Si alguien revisa en detalle los resultados, se podrá dar cuenta que una alianza en la cual participaban Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, barrió a COPEI y barrió a Proyecto Venezuela. Se salvó escasamente el Partido Voluntad Popular, que pudo, por encima de esta alianza, colocar una representación significativa. Yo comienzo esta declaración por allí porque creo que es demasiado importante evidenciarle al país que esta primaria lo que hace es reforzar un esquema, que es el esquema de la polarización. No se trata en ningún caso ni de comunicarse con los venezolanos, no se trata de hablarle a la totalidad del país, sino que de lo que se trata fundamentalmente es de tratar de legitimar decisiones que han sido tomadas en los cogollos de esas estructuras partidistas y que esas decisiones posteriormente son ratificadas por militantes de los partidos que allí se agrupan. Cualquiera que vea el resultado, creo que en esto los venezolanos podrán sacar sus cuentas. Yo no me voy a referir específicamente al número, porque creo que el número puede ser objeto de cualquier cantidad de consideraciones a favor o en contra, dependiendo de dónde se coloque cada quien, pero el problema en definitiva no es cuántos votaron, sino qué cosa fue la que se propuso y cuál fue el tipo de respaldo que allí nació. Habrá que esperar los próximos días para ver cuál es el desarrollo de las etapas que faltan, esperar para ver cuál es el consenso, a ver si el consenso lo que hace es reiterar simplemente que lo que estamos es en presencia de un reparto de cúpulas partidistas que utilizan los dos mecanismos, la consulta, entre comillas, y el consenso para reiterar y ratificar que se trata de un reparto entre ellas. Esto el país lo ha dicho de distintas maneras, el país lo rechaza, el país no quiere que esta sea la alternativa que se le presente a los venezolanos y el país lo expresa a través de distintos sondeos de opinión cuando señala abiertamente más del 40, más del 50% de los venezolanos que no comparten ni lo que dice el gobierno en términos de su gestión gubernamental y que tampoco comparten lo que dice la alternativa o la supuesta alternativa que se expresa a través de la MUC. Hoy nosotros reiteramos que el país está en presencia de un cuadro electoral que por supuesto habrá que esperar para que se defina las fechas que el Consejo Nacional Electoral finalmente establezca. Nosotros lo hemos reiterado y lo volvemos a hacer ahora en esta rueda de prensa. Es necesario que el Consejo Nacional Electoral diga la fecha para que efectivamente los venezolanos podamos tener la información
de cuál es la situación ante la cual vamos a enfrentar desde el punto de vista de la elección. Hemos dicho que el país va a tener que escoger entre tres opciones. Dos opciones minoritarias, polarizadas, que tratan de asumir la idea y el esquema de la polarización para tratar de imponérsele al país. Hoy, coincidencialmente, en una entrevista matutina, escuchamos al secretario general de una de las organizaciones partidistas utilizando o plagiando unas palabras que en otra oportunidad había utilizado el presidente Hugo Chávez cuando habló de convertir en polvo cósmico a la parte del país que no lo respaldaba. Hoy Henry Ramos vuelve a utilizar la frase de Chávez para insistir en un esquema de polarización, para insistir en un esquema en el cual la mayoría de los venezolanos está enfrentando y se está negando a seguir siendo parte de él. Y sin embargo, desde una posición supuestamente crítica a lo que al gobierno y a lo que se pretende enfrentar, se vuelve a utilizar exactamente la misma frase, el mismo esquema, que no solamente pretende descalificar, sino que es un esquema que simplemente lo que pretende es colocar al país en blanco y negro. Y resulta que los venezolanos no somos en blanco y negro, y lo hemos ido demostrando a lo largo de la historia y lo vamos a demostrar nuevamente en estas circunstancias. Para nosotros, este proceso que se produjo ayer es la reiteración de lo que el país está rechazando. Es la reiteración de las cosas ante las cuales los venezolanos estamos diciendo no queremos seguir compartiendo una visión de ese tipo donde los partidos políticos le impongan al país una línea determinada. Nosotros, como lo hemos señalado en distintas oportunidades, reiteramos que es la oportunidad para que el país tome un camino distinto, para que el país tome el camino de la descentralización, el camino de la regionalización, que se acaben las imposiciones hechas desde Caracas y que pueda el país construir fórmulas que de manera regional puedan efectivamente indicar que hay una manera distinta de asumir y de resolver los problemas de Venezuela. Insistir, pretender en que mediante un reparto como el que se ha hecho en este caso y que fue simplemente legitimado entre ellos el día de ayer, puede ser una alternativa, es una equivocación garrafal. Nosotros se lo hemos dicho a los sectores de la MUC en el momento en que estuvimos allí, después que nos fuimos. Eso no es una dirección política, ese es un escenario de reparto electoral. Ese es un escenario donde tres partidos pretenden asumir la totalidad de la representación y además de eso tratar de sacarle usufructo al concepto unitario. Cualquiera que revise lo que ocurrió ayer simplemente tiene que llegar a la conclusión de que tres partidos políticos, Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, le impusieron al resto de las organizaciones presentes en la MUC unos nombres, unas siglas y una manera de hacer las cosas. Y eso lo vamos a ver reiterado y lo vamos a ver ratificado cuando aparezcan los supuestos nombres del consenso. Ayer no apareció ni un dirigente social, no apareció ni un dirigente comunitario, no apareció ni un dirigente sindical, no apareció ningún dirigente popular. Todo lo que apareció ayer fueron los nombres de los partidos. Cuando nos presenten el consenso, nos vamos a conseguir exactamente con la misma situación. Nosotros sabemos que el país está buscando un escenario distinto y que el país quiere un escenario donde el Parlamento sea no polarizado, donde el Parlamento pueda efectivamente servir para los fines que a los venezolanos les interesa y que sea un Parlamento plural, un Parlamento donde se pueda efectivamente discutir sobre los problemas del país y donde al final los venezolanos podamos sentirnos representados en decisiones que nos representen a todos y que saquemos la situación en la cual hoy está ese Parlamento, que es un Parlamento que no discute, que no debate, que está dirigido por un gendarme y que a partir de allí no se toma ningún otro tipo de decisión, sino las que se resuelven en el partido oficialista. Aquí falta todavía un episodio. Está pendiente que se produzcan la convocatoria que el partido oficialista tiene previsto para escoger también una parte de sus candidatos. Recordemos que la semana pasada el partido oficialista, igual que lo hizo la MUC, porque la MUC primero dijo hay tantos nombres en consenso, la mayoría de los candidatos.
Posteriormente, el partido oficialista dijo, hay 80 nombres que van a ser escogidos por la dirección política, que se lo respalda, se lo reserva para decidirlo el cogollo oficialista. Así como el cogollo de la MUC decidió los candidatos que fueron a primaria y decidió también los que van al consenso, bueno, de la misma manera el cogollo oficialista pone 80 nombres y va a resolver en unas supuestas primarias el resto de los nombres. Ya veremos cuando transcurra la primaria del oficialismo, que va a ser la repetición de lo que pasó ayer. Los venezolanos presenciaremos, porque ya lo hemos visto en distintos momentos, que ambos sectores perdieron la capacidad de convocatoria, que las convocatorias que ha hecho recientemente el oficialismo, las consultas, entre comillas, que hizo para escoger su candidato, fueron un fiasco. Nadie supo nunca cuántos participaron ni cómo se decidieron. Bueno, vamos a esperar a que culmine este proceso, que aproximadamente dentro de un mes, mes y medio, tendremos entonces las otras primarias, para ver exactamente cuál es el cuadro que ambos sectores minoritarios y polarizados le pretenden imponer al país. Mientras eso ocurre, el MAS, conjuntamente con otras fuerzas, porque este es un esfuerzo que lo estamos haciendo en conjunto, tanto regionalmente como nacionalmente, seguiremos insistiendo en buscar y colocarle al país una opción distinta, que no es tercera vía, que no es polarizar, sino que simplemente es una opción que pretende de manera plural decirle a los venezolanos: basta de la polarización, busquemos un camino donde los venezolanos podamos encontrarnos, podamos conseguirnos y podamos saber que este es un país en el cual cabemos todos y que la solución tiene que ser a partir de esa situación. Ese es el esfuerzo que el MAS va a desarrollar, es el esfuerzo en el cual vamos a seguir insistiendo. Creemos que situaciones como la que se produjo ayer en relación a esa consulta, lo que hace es reiterar lo que todo el país sabe. Ahí lo que hay es una minoría polarizada, y esperemos el resultado de la otra minoría polarizada para que el país pueda efectivamente darse cuenta con esos resultados que hay que buscar un camino distinto, y ese camino tiene que ser construido por quienes antes votaron por Chávez, por quienes antes votaron por la MUC, por quienes simplemente buscan en este momento una solución y una salida que sea diferente a esa trampa jaula que es la polarización. En relación a ese evento del día de ayer, para el MAS, ¿cuál es la visión en relación a lo que han dicho otros sectores políticos, específicamente la MUC, de la jornada del domingo, que la califican de exitosa, ¿no? La califican de una jornada, bueno, sin parangón? ¿Qué es la visión que tiene el MAS en relación a eso? Bueno, yo creo que ellos no tienen más remedio que utilizar como el viejo refrán, que cada quien alaba su queso. Cada pulpero alaba su queso. Entonces creo que no les queda más remedio que efectivamente presentarlo de la manera que lo están presentando. Creo que el país tiene capacidad, información suficiente, sabe sumar, sabe restar, sabe dividir, sabe sacar porcentajes, y eso le permite determinar si lo de ayer fue efectivamente una cosa como la están ellos calificando. Simplemente con determinar el número de votantes implicados y el número que votaron, basta para saber las características de lo que ayer pasó. Pero más allá de eso, el problema es lo que ya hemos estado señalando, que lo que se intentó consultar no fue una consulta a la sociedad para tratar de resolver cómo presentar una expresión nítida de lo que es la sociedad, ¿no? Simplemente lo que se buscó fue movilizar militantes de partidos que participaran en una elección típicamente partidista, sin convocar o sin sentirse convocado al resto de la sociedad, con un resultado que ya conocemos. Simplemente son listas partidistas legitimadas por los votantes partidistas, y eso lo que pretende simplemente es asumir a través de una imagen y de una visión polarizada, que ya fracasó, por cierto, porque la polarización viene fracasando no solamente en términos de lo que ha hecho el gobierno. El esquema de las elecciones municipales, cuando Capriles pretendió convertir en un plebiscito, y la MUC con Capriles las elecciones municipales, también fracasó igualmente. Y es evidente que esa mayoría del país que en este momento le dice al gobierno: no me gusta tu gobierno y no me gustas tú como oposición, está indicando que se está abriendo en Venezuela un camino diferente, que por cierto no es la primera vez. Ya en el pasado, lo hemos dicho, Caldera con el chiripero derrotó la polarización bipartidista. Chávez en el 98 derrotó la polarización bipartidista también, y los candidatos a gobernadores
en las elecciones regionales de aquella época, también todos derrotaron la polarización. Por lo tanto, la polarización no es un mal eterno. Aquí ha habido polarización y ha habido procesos de ruptura de la polarización. Y eso es lo que en Venezuela se está construyendo efectivamente en este momento. Según esa lectura del MAS, ¿no?, en relación a lo que aconteció el día de ayer, ¿eso podría tener repercusiones negativas para la militancia de oposición o aquella persona, bueno, que vaya por esa tendencia a la hora de ir a ejercer el sufragio en los parlamentarios internos? Bueno, yo creo que esa pregunta, esa pregunta deberían responder las dos organizaciones políticas que fueron directamente afectadas por ese acuerdo. Eso debe responderlo Proyecto Venezuela y COPEI, que tuvieron resultados absolutamente negativos como producto de esa alianza entre Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, que en vez de actuar con la inteligencia debida, que era bueno, que ganamos nosotros, pero vamos a garantizar que de allí surja una representación plural de todos los que están compitiendo, bueno, decidió arrasar con eso. Y bueno, como ya lo dijimos, solamente se salva Voluntad Popular, que logra colocar 8 nombres en la competencia parlamentaria de los 30 y pico que estaban en juego. Creo que es evidente que tú no puedes hablar de unidad, 42. de los 42, sí, 42, pero tú no puedes hablar de unidad, tú no puedes hablar de consensos, y entonces llegas y vas a una primaria y lo que haces es un acuerdo para arrasar a tus supuestos aliados. Es evidente que eso no tiene ninguna correspondencia con lo que debería ser una manera inteligente, una manera trascendente, una manera distinta de dirigirse al país y de tener relaciones con tus aliados. Tú no puedes convocar una cosa de esa naturaleza para llevarte por los cachos a todos aquellos que tengan opiniones divergentes sobre las cosas que tú piensas. Desde nuestro punto de vista, le corresponderá a esas organizaciones, bueno, ver cuál es su situación en relación a ese proceso. Nosotros allí no nos metemos porque nosotros no formamos parte de esa organización reglamentaria que se llama la MUC. Nosotros simplemente estamos haciendo valoraciones políticas sobre lo que genéricamente significa esto para el país.